Comenzamos un nuevo desafío de la Fundación Fernando Fello Laneri. Esta vez realizaremos una serie de podcasts junto al profesor Íñigo de la Maza y otros académicos. Hoy nos ocuparemos de la culpa como un elemento esencial de la responsabilidad extracontractual. Todos sabemos que nuestro régimen general establece justamente la culpa o el dolo, pero mayoritariamente es la culpa lo que ocupa el espacio central para desencadenar la indemnización de perjuicio a favor de la víctima. Una de las cuestiones que podríamos interrogarnos es cómo podemos determinar cuándo un sujeto ha incurrido en culpa. Me parece que esa es una de las cuestiones más interesantes que plantea la noción de culpa en la responsabilidad civil, y me gustaría discutir acerca de eso contigo, Íñigo. Muy bien, muy bien. Bueno, quizás la primera cuestión, efectivamente la culpa es el régimen general en el derecho chileno. Para que este elemento no se precise se requiere una regla expresa. Y las preguntas así, al pasar, las primeras que sugiere la culpa, bueno, es ante todo ¿qué es la culpa? ¿Qué vamos a entender por ella? Y la segunda es cómo se determina. Y quizás frente a la primera lo más interesante sea que la culpa se puede definir como un cierto desapego frente a o respecto de un modelo de conducta. Y la cuestión interesante y no totalmente intuitiva es que al concebir la culpa de esa manera, entonces la concebimos de una forma objetiva. Es decir, no comparamos al sujeto con la mejor versión de sí mismo, sino que lo comparamos con un molde externo, con un modelo de conducta externa, y nos preguntamos si alcanzó ese umbral de conducta. Y si no lo alcanzó, entonces afirmamos que se comportó culposamente. Puestas las cosas de esa manera, la segunda pregunta es cómo determinar el modelo de conducta, ¿no? Y ahí en nuestro ordenamiento hay formas distintas. Algunas más sencillas, más fáciles de aplicar. Por ejemplo, cuando en la ley del tránsito se establece cómo se debe doblar, qué velocidad es la máxima, etc. Pero la ley no puede alcanzar todas las conductas, no siempre es posible determinar con precisión qué es lo que se nos exige en cada momento de nuestras vidas, y por lo tanto hay otros estándares que son más amplios, más vagos en algún sentido y por lo tanto complejos de utilizar. Así, por ejemplo, los usos normativos. Por ejemplo, Carlos, tú te has involucrado más con responsabilidad médica, ¿no? Sí, o sea, lo que señala es muy interesante, y me recuerda de hecho uno de los artículos famosos en Francia de Masson, donde hablaba de la culpa objetiva, y efectivamente para determinar si hay culpa se tiene que efectuar una apreciación in abstracto de la conducta del sujeto que está interviniendo. Y por otro lado también pareciera interesante considerar que al abordar la cuestión de la culpa hay que considerar que los jueces tienen un rol fundamental, ¿no? En definitiva, la culpa es un elemento elástico, evolutivo, donde los jueces van determinando cómo tienen que comportarse las personas en sociedad. Lo que antiguamente no era considerada una conducta culposa, después la sociedad puede efectivamente ir evolucionando y la judicatura señalar que ahora eso es intolerable, ¿no? Hay situaciones conflictivas justamente como el humor, ¿no? Donde se señalan bromas acerca de homosexuales o chistes que puedan ser feministas o expresiones que un mismo profesor pueda realizar en la sala de clase respecto de sus estudiantes. Cómo en realidad la noción de culpa evoluciona en las manos de los jueces a través de sus sentencias, y por otro lado, como tú bien señalabas, la cuestión de la tipificación de los deberes de conducta en la normativa, y eso tiene mucha importancia, me parece a mí, en las actividades productivas, mineras, eléctricas, etcétera. Me parece que quizás debiéramos abordar también de qué manera esta noción de culpa infraccional ha impactado, o a ti te parece si es importante o no, en la evolución de la responsabilidad civil a propósito del elemento de la culpa. De acuerdo. Sin embargo, antes de ir a eso, porque nos quedó pendiente una pequeña cuestión respecto a la determinación, ¿no? Porque puede estar descrita por la ley, como sucedía en el ejemplo que puse, la ley del tránsito, puede estar descrita por ciertos usos, la lex artis de los médicos, hasta cierto punto el código de ética de los abogados, etcétera. Pero la pregunta interesante es ¿qué sucede cuando nada de esto sucede? ¿Qué sucede cuando la ley nada dice? ¿Qué sucede cuando no hay un código de ética, etcétera? ¿Cómo determinamos
Por ejemplo, por decir cualquier cosa, en el uso de los drones. ¿Cuál es un uso diligente y cuál no? Hasta donde llegan mis noticias, esto no está todavía disciplinado por un cuerpo normativo, tampoco hay una especie de lex artis al respecto. Y entonces nuestra pregunta es cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta para decidir bajo qué parámetros es aceptable una actividad como esta. Y ahí lo que suelo afirmar es que hay varios criterios. Uno es el riesgo que uno está imponiendo, que ya tendremos que hablar un rato más de estas actividades riesgosas. Otro es el valor social que tenga, ¿no? Hay ciertas actividades que tienen un valor social mayor y por eso toleramos que sean hechas con una cierta desaprensión. El ejemplo típico que se pone es el de la prensa. Estamos dispuestos a tolerar que la prensa a veces se equivoque porque el valor que persigue es la verdad, ¿no? Otro criterio, en fin, es el peligro que tenga todo esto. Y allí llegamos a actividades que básicamente carecen radicalmente de culpa, como es la seguridad nuclear. Pero en fin, dicho eso, lo que tú planteabas, Carlos, hace un momento era la idea de responsabilidad infraccional. Y como no es tan evidente que todos los que escuchan esto sepan de qué estamos hablando, quizás danos un ejemplo y en torno a ese ejemplo conversamos cómo impacta la responsabilidad, la culpa infraccional en el sistema. Sí, la tesis de la culpa infraccional es muy antigua. De hecho, hay en la Corte Suprema fallos que registran esa tesis desde el año 1921, ¿no? En definitiva, se trata de la idea que a partir de establecer que un sujeto ha cometido una infracción, es decir, no se ha comportado como la ley o el reglamento o una norma cualquiera establece un comportamiento específico, vamos a entender que esa culpa infraccional supone una culpa civil. De hecho, los civilistas, aunque me parece que de manera algo arriesgada, suelen señalar que ahí estaríamos frente a una presunción, es decir, se presume la culpa civil desde el momento en que se ha acreditado una culpa infraccional. La cuestión es controvertida, porque en el caso de la ley del tránsito hay una regla expresa que señala justamente que de la culpa infraccional no se presume que haya responsabilidad civil, pero quizá ahí detrás de eso está más bien un problema de causalidad, que puedo ser culpable y no haber cometido un daño. Pero sí es muy relevante en el ámbito de las actividades que están extremadamente normadas en Chile, ¿no? Como son la minería, donde se le establece al empleador qué tiene que proporcionarle al trabajador, o en las actividades eléctricas, y en definitiva, si existe esa contravención, suponemos que existe culpa civil. Entonces, el cuestionamiento es si es que esa es una vía adecuada para establecer la culpa civil, si efectivamente estamos frente a una presunción legal o simplemente legal, como se les denomina, o en realidad más bien se trata que efectivamente desde el momento que acreditamos la culpa infraccional, al mismo tiempo, dado que estamos determinando que un sujeto no se comportó como lo había determinado la normativa, entonces estaríamos frente a la culpa civil. Que muestra... me molesta, tú estás bien, pero Íñigo se le ve la cara y si no, cada vez que te muestres la principal, no te micrófono. Ya como re bien. Pero lo mejor es parar a tiempo.